localizaron lo que parece ser el galeón español con el mayor cargamento de oro jamás descubierto. Este tesoro es lo suficientemente grande como para sacar de la pobreza a cualquier país del mundo. Sin embargo, estuvo hundido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video de un galeón con el mayor cargamento de oro encontrado en la península de Yucatán. Este cargamento es el mayor cargamento de oro en la historia, al parecer. Entonces me pareció interesante para traerlo para que ustedes también, si saben si es cierto qué pasa con este tipo de cargamento. El oro se puede guardar como parte del tesoro de México, o se guarda como parte de, como lo de los museos, ¿no? Que se guarda como parte de la riqueza cultural de un país, pero que no se puede hacer uso del dinero, ¿saben? Vamos a comenzar. Algo colosal acaba de ser revelado en las profundidades del Golfo de México. A más de 130 kilómetros de la costa de Yucatán, un hallazgo estremecedor podría cambiar para siempre la historia del oro colonial. El descubrimiento del galeón español con el mayor cargamento de oro jamás encontrado. Sí, has oído bien. Un tesoro sumergido durante más de 250 años. Como las películas. Ahora sale a la luz entre corales mortales y aguas traicioneras del mítico arrecife Alacranes. ¿Cómo es posible que este gigante, cargado de riqueza incalculable, haya permanecido oculto tanto tiempo? ¿Y qué secretos aún guarda bajo toneladas de sedimento marino? El hallazgo no solo sacude los cimientos de la arqueología, también ha desatado una feroz disputa internacional. México y España están al borde de un conflicto diplomático y las preguntas no dejan de surgir. Si se encontró en las costas de México, el tesoro? ¿Qué pasará ahora? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es una simple historia de naufragios, es una batalla por la memoria, la riqueza y el legado de un imperio. Comenta la palabra tesoro si tú también crees que este hallazgo cambiará la historia, y no olvides suscribirte y darle like. ¿Cuándo se a más de encontró 130 kilómetros de la costa de Yucatán, en medio del imponente azul del Golfo de México, se alza un gigante escondido bajo las olas, el arrecife Alacranes. Este sistema coralino, el más grande de todo México, no solo es un santuario marino protegido por su biodiversidad, qué bonita isla sino también es el escenario de un hallazgo que podría reescribir la historia del oro colonial. Fue aquí, entre los corales afilados y corrientes traicioneras, donde exploradores subacuáticos localizaron lo que parece ser el galeón español con el mayor cargamento de oro jamás descubierto. Este tesoro es lo suficientemente grande como para sacar de la pobreza a cualquier país del mundo. Sin embargo, estuvo hundido durante siglos y nadie pudo encontrarlo. Miles de Imagínense cuántos galeones no pueden estar ahí hundidos con oro o incluso algunas otras piedras preciosas. Wow. 25, cuando un grupo de buceadores mexicanos encontró una gran parte del botín. ¿Cuánto oro se ha encontrado? ¿Esto quiere decir que se podría hallar el tesoro completo? Durante el siglo XVIII. Oigan, pero entonces ese oro sí se podría utilizar como para, sí, como parte del tesoro nacional, como para hacer más fuerte la moneda, o se podría usar para liquidar la deuda externa. Había leído que las deudas externas a veces es mejor tenerlas que no tenerlas, pero como no sé de economía, no entiendo por qué, pero lo vi también en algún otro video. El comercio transatlántico entre América y Europa alcanzaba su apogeo. Los océanos eran atravesados por majestuosos galeones españoles que transportaban los tesoros extraídos del Nuevo Mundo hacia los puertos de Sevilla y Cádiz. Estos buques eran parte fundamental del sistema colonial, piezas clave en una red económica global que enriquecía a la colonia española mientras que explotaba los vastos recursos de América. Era una época de riquezas incalculables. ¿Cuánto oro no se llevaba? Y eso solamente era un cargamento, ¿eh? Los galeones no eran simplemente embarcaciones, eran fortalezas flotantes diseñadas para custodiar el mayor botín del imperio. En sus bodegas cruzaban el océano toneladas de oro y plata extraídas de minas americanas. Además, llevaban artículos de lujo como perlas del Caribe, especias exóticas, cacao, tabaco, porcelana oriental traída y arte sacro. A menudo escoltados por armadas completas, eran codiciados por piratas y potencias enemigas. Pero como en este caso muchas veces fue la propia naturaleza quien se encargó de silenciarlos para siempre.
El galeón recientemente descubierto frente al arrecife Alacranes, aunque aún no ha sido identificado oficialmente, corresponde por sus características estructurales a un navío del siglo XVIII. Con un casco de más de 40 metros de eslora, 3 mástiles y varios niveles de bodega. Su arquitectura sugiere que era parte de la flota de tierras firmes, que conectaba el virreinato de la Nueva España con la península ibérica. Entre los restos se han hallado cañones corroídos, restos de madera perfectamente conservada y baúles cerrados que podrían contener. ¿Creen que de ese dinero no se hayan quedado algunos, uno que otro? Que su última ruta ¿Serán centenarios los que van ahí o Veracruz hacia España? Según las condiciones del sitio y los registros históricos analizados por el equipo de arqueólogos, se cree que este galeón fue víctima de una tormenta particularmente violenta entre 1760 y 1770. Fuertes vientos y oleaje habrían empujado la nave hacia el traicionero arrecife Alacranes, donde se estrelló sin remedio. Está muy bonito ahí, no hay señales que no de está combate, explotada. lo que descarta un ataque pirata. Todo indica que la naturaleza selló su destino en una noche trágica. Luego de esta tormenta, su cargamento de oro y su historia quedaron atrapados bajo el mar por más de 250 años. Entre los restos del galeón, los buzos hallaron más de 420 piezas que habían dejado sin aliento a los expertos. Lingotes de oro y plata perfectamente conservados, cálices litúrgicos de oro macizo decorado con esmeralda y diamantes, espadas de alto rango con empuñaduras talladas en marfil y decoraciones en filigrana, además de cadenas religiosas, cruces y ornamentos eclesiásticos de valor incalculable. Cada objeto rescatado parece sacado de una leyenda. Las incrustaciones en algunas piezas indican que probablemente formaban parte de un envío destinado a la iglesia o algún noble de alto rango. Es, sin duda, uno de los hallazgos más espectaculares de la arqueología subacuática moderna. Aún no se ha hecho una tasación oficial, pieza por pieza, pero las primeras ¿cuánto nos llevaban en cada apuntan carga? A una cifra que podría superar los $1.200 millones. Solo los lingotes de oro recuperados hasta el momento representan un valor superior a los 400 millones. A esto se suma el valor histórico y artístico, así como el simbólico de los objetos religiosos y las armas ornamentales, que no pueden medirse únicamente en términos monetarios. Este hallazgo no solo representa una fortuna literal bajo el mar, sino también una ventana a los secretos mejor guardados del poder colonial español. Es en efecto un verdadero tesoro que mezcla historia, arte y misterio del corazón del Golfo de México. La operación que llevó al descubrimiento del tesoro fue una misión cuidadosamente planeada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que llevaban años monitoreando la zona del arrecife Alacranes. Casi todo se encuentra en esa... Es que como eran los puertos... Bueno, se supone que el puerto más importante era Veracruz, ¿no? Entonces, ¿cuánto no ha de haber en todo el Golfo, ¿no? Si mucho partía de ahí para España, ¿cuánto no ha de haber de ahí hasta incluso en las islas, en Cuba? Y deben de mandar más buzos y más gente para que ver si hay un poquito más de... Para ver si encuentran un poco más por ahí tirado. Hasta me darían ganas de yo andar ahí. Para ver si me encuentro aunque sea una monedilla de esas. Pero... bueno. Tras indicios de antiguos naufragios, con un equipo de arqueólogos subacuáticos, historiadores navales y especialistas en conservación, la misión comenzó en secreto para evitar interferencias de la prensa y ciudadanos comunes. Tras detectar anomalías en el lecho marino, iniciaron las primeras inmersiones. Fue entonces cuando emergieron las primeras piezas cubiertas de coral para que no hubiera rapiña. Lo que parecía una expedición más, pronto se convirtió en el hallazgo subacuático más impresionante de los últimos tiempos en América Latina. Para explorar los restos del galeón, se utilizó tecnología de punta. Un escaneo inicial por sonar de barrido lateral permitió identificar una estructura extraña bajo el sedimento. Luego, buzos técnicos altamente entrenados descendieron con equipos de mezcla de gases especiales para trabajar a grandes profundidades durante tiempos prolongados. Además, se desplegaron cámaras robotizadas capaces de acceder a zonas estrechas y delicadas del barco naufragado. Gracias a esta combinación... Una duda, si esos barcos estaban hundidos, deberían de haber encontrado entonces también al capitán, ¿no? Porque se supone que en los barcos el capitán se hunde con él, ¿no? Estaría interesante saber quién navegaba ese... ¿Cómo le llamaron? ¿Galeón? ¿Cómo eran físicamente o no sé?
De tecnología y experiencia humana, fue posible documentar, mapear y extraer cuidadosamente cada pieza sin dañar el contexto arqueológico. Una vez fuera del agua, cada objeto fue trasladado a laboratorios de conservación del INAH, donde comenzó un proceso meticuloso de estabilización. Los metales, tras siglos de contacto con el agua salada, deben de ser desalinizados para evitar su deterioro. Además, las piezas de madera, marfil o textiles requieren un tratamiento específico para no desintegrarse al secarse. Todo este trabajo se realiza bajo estrictos protocolos se puede recuperar las de cosas, conservación del patrimonio todas las cosas, subacuático. entonces. El objetivo no es solo preservar los objetos, sino también la historia que cada uno de ellos cuenta. El tesoro, una vez estabilizado, será exhibido en el Museo de Arqueología Subacuática, ubicado en el Fuerte de San José el Alto, en Campeche. Este museo, único en su tipo en México, se ha convertido en el epicentro del estudio de las reliquias sumergidas del país. Allí, los visitantes podrán observar de cerca los lingotes, cálices y espadas recuperadas, acompañados de reconstrucciones digitales del galeón y paneles que explican su historia. Será una muestra sin precedentes, que permitirá al público admirar un capítulo oculto de la historia colonial, rescatado del silencio. Esto me recuerda que ya no he ido a ningún museo últimamente. Tengo que ir a más de 800 piezas rescatadas de naufragios históricos, incluidos objetos de los siglos XVI y XIX. Además, utilizará tecnologías de realidad aumentada para ofrecer a los visitantes la posibilidad de caminar virtualmente sobre los restos del galeón. Esta iniciativa busca no solo exhibir el oro recuperado, sino también educar sobre la importancia de la conservación subacuática y los retos legales que implican estos hallazgos. Con esta nueva exhibición, Campeche se posicionará como uno de los principales destinos mundiales para la arqueología marítima. El hallazgo del galeón frente al arrecife Alacranes no solo desató un revuelo arqueológico, sino que también un delicado conflicto diplomático. España, al conocer la magnitud del descubrimiento, ha reclamado el tesoro como parte de su herencia histórica. El argumento del país europeo consiste en que el navío pertenece a la colonia española y, por tanto, sus bienes deberían de ser restituidos. Sin embargo, México sostiene que, al encontrarse en aguas de su jurisdicción, forma parte del patrimonio cultural sumergido del país. El tesoro debe de ser protegido y conservado como un bien nacional. La tensión crece mientras ambos gobiernos intercambian declaraciones públicas y discretas negociaciones. Este enfrentamiento recuerda... Sí, o sea, a fin de cuentas era oro extraído de las tierras americanas. Aparte se encontró en territorio mexicano. Da el inevitable caso del galeón San José, hundido frente a las costas de Colombia en 1708, con un cargamento aún mayor de oro y esmeraldas. Al igual que en este caso mexicano, España reclamó derechos sobre el tesoro, mientras Colombia lo declaró patrimonio nacional. Este litigio aún sigue sin resolverse completamente. Sentó un precedente en cuanto a la complejidad legal y diplomática de los tesoros sumergidos. Cada país involucrado enfrenta el dilema entre la historia compartida y la soberanía territorial, con la mirada atenta de la comunidad internacional. La Convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, firmada en 2001, establece que los objetos hallados en contextos arqueológicos submarinos deben de ser protegidos como patrimonio de la humanidad, no como botín económico ni como propiedad de solo un Estado. México es signatario de esta convención, mientras que España no lo ha ratificado, lo que complica aún más la disputa. Según la normativa internacional, el país que encuentra el tesoro en sus aguas tiene el deber de conservarlo, estudiarlo y asegurar su acceso público. De esta manera, México tiene el derecho y también la responsabilidad de proteger este tesoro. Entonces, ¿no se podría hacer uso de ese dinero porque es encontrado en aguas nacionales como parte de la riqueza arqueológica de México? O sea, que no se puede utilizar, o sea, no es, o sea, es parte, es como si fuera un mueble más, ¿no? Un mueble más de la casa, pero pues que no puedes hacer uso de él ni cambiarlo por otro inmueble, por otro, o por, es que en este caso, dinero. Sigue siendo un buen hallazgo, sigue siendo parte de la historia de nuestro país, así que es un producto extraído de nuestra tierra, pues que se quede en nuestra tierra. Resguardado, ni modo.
En español frente al arrecife Alacranes ha marcado un antes y un después en la historia de la arqueología subacuática. Más de 250 años después de su hundimiento, este navío ha regresado del olvido, como un tesoro monumental y una historia sepultada por el tiempo. Su hallazgo no solo confirma las rutas comerciales y los peligros que enfrentaban los galeones coloniales, sino que también ha desatado un revuelo internacional que va más allá del valor material de sus piezas. Expertos de todo el mundo observan con asombro cómo el fondo marino mexicano sigue revelando secretos que podrían reescribir capítulos enteros de nuestra historia compartida. Pero este hallazgo también plantea una responsabilidad mayor, la urgente necesidad de proteger el patrimonio arqueológico marítimo. Cada objeto sumergido es una cápsula del tiempo que debe de ser tratada con el máximo respeto y cuidado. Frente a los intereses económicos, disputas legales, saqueos modernos, la conservación debe prevalecer como un deber ético y cultural. El mar aún guarda miles de historias por contar y solo si se las protege con rigor, transparencia y cooperación internacional podrían ser descubiertas y compartidas por las generaciones futuras. El tesoro de Alacranes no es solo un hallazgo, es un llamado profundo a valorar la memoria sumergida de la humanidad. ¿Piensas que podría haber más tesoros sumergidos en el Golfo de México? Wow. ¿Pertenecen a México Qué interesante, o a la corona española? ¿Se imaginan cuántos barcos no han de estar hundidos con cofres, con oro, plata y no sé, piedras preciosas, rubíes, lo que sea, hundidos ahí, mosqueándose, bueno, arrecifándose? Porque pues, wow, o sea, imagínense cuántos barcos en realidad no se hundieron por el oleaje, por tormentas, por ciclones, por lo que sea. Porque pues ahora los barcos están hechos un poco ya mucho mejor para soportar ese tipo de oleajes y cualquier otro tipo de a lo mejor desastre natural, cualquier otro fenómeno natural en el mar. Y antes no, o sea, antes era un poco más, pues obviamente no había la tecnología de ahora. ¿Cuánto no ha de haber escondido debajo del mar? Pero es interesante, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que el tesoro se tenga que quedar en México o que sí lo manden a España? Ya saben que si les gustó el video pueden dejar su like, dejo siempre el video original en la cajita de descripciones para que pasen a verlo y suscríbanse si no están suscritos. Nos vemos en el próximo video, hasta luego, bye bye.